Agradecemos al Señor su generosidad, su amor, por todos los beneficios que Él nos proporciona todos los días, a pesar de que no somos merecedores de todo lo que Él nos concede, producto de su amor, de su generosidad, de su misericordia. Les saludamos en el amor de Jesucristo de parte de la primera Iglesia Bautista de Rivas, Nicaragua. Y en esta oportunidad queremos hablar de la particularidad del contenido de la Biblia. En San Mateo 5:18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La vez pasada hablábamos de la eternidad de la palabra de Dios. Y en esta ocasión nos vamos a detener en algunas particularidades propias del contenido de la Biblia. En primer lugar, la Biblia es absolutamente confiable y segura porque es la verdad. Eso de la verdad, tanto que se discute, porque muchas personas consideramos que somos los únicos poseedores de la verdad. Pero tomemos en cuenta, y esto ya lo hemos dicho, una cosa es su verdad, otra mi verdad y una más, la verdad. La verdad es Jesucristo. Eso es bíblico. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. San Juan 14:6. Entonces, dentro de esas particularidades, podemos decir y partir de lo que dice también San Juan 17:17, que para mí es un versículo tan especial. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y eso es producto de la oración pontificial de Jesús antes de ir al Calvario. Es decir, cuando oró por él, oró por sus discípulos, oró por los que habrían de convertirse a él y oró también por la iglesia. Una oración completa, la oración que se conoce como la oración pontificial, que viene de pontífice. Pontífice viene del latín pontifex, que significa puente. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo es el puente que une al hombre con Dios. Y el único camino, la única alternativa, la única forma para llegar a la presencia de Dios es a través de Jesucristo. Y por eso es que nosotros insistimos en entregarse, en reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único es Jesucristo. Eso es eminentemente bíblico. Eso se puede verificar. Claro que sí. Eso está aquí en las Sagradas Escrituras, que usted lo puede verificar en Hechos 4:12. Entonces, de una manera estupenda y magistral, San Juan identifica la palabra con Cristo y a la vez identifica la palabra con la verdad. De esta afirmación, que se sustenta en la Biblia, en el contenido de la Biblia, nosotros podemos ser capaces de elaborar un argumento contundente, lo que podemos fundamentar de la siguiente manera, como un silogismo. Proposición mayor: Jesús es la verdad.
Juan 14:6. Proposición menor, la palabra es verdad. San Juan 17:17. Conclusión, Jesús es la palabra. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa es la conclusión. Por otro lado, la Biblia es absolutamente confiable y segura porque es inspirada por Dios. Hay muchas personas que suelen decir, y así lo dicen de una manera bastante festiva y festinada: el papel aguanta lo que le ponen. Eso es cierto, no lo vamos a negar. Pero ¿por qué creer a lo que dice X, Y o Z y a veces hasta noticia falsa y no creer en la auténtica y genuina verdad como es la palabra del Señor? Hacemos esa pregunta. Entonces, tomando en cuenta que los evangélicos en términos generales y también los que nos llaman protestantes, y tienen razón porque Dios es protestante y eso lo pueden verificar en Deuteronomio 30:18 perfectamente. Incluso Jesús fue un protestante contra los judíos, contra los fariseos, contra los escribas, contra todas aquellas personas que trataban siempre de tenderle trampas. Y eso se puede verificar en la Biblia perfectamente bien. Entonces, decíamos que los evangélicos no somos adoradores de la Biblia. Nosotros no adoramos este libro, no. Pero sí somos muy amigos de este libro por el contenido que nos presenta. Entonces, conviene que revisemos lo que dice el apóstol San Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Esta expresión alude a la especial influencia de Dios sobre los autores de la Biblia, una influencia de tal naturaleza que sirve de base a la afirmación de que Dios es el autor de los libros de la Biblia. Y por eso hemos dicho y lo repetimos: la Biblia es escrita por hombres, en eso no dudamos, pero el lenguaje es divino y el ropaje es humano, porque fue escrita por hombres como cualquiera de nosotros, pero aquí viene el detalle que es importante: es inspirada por Dios. Entonces Pablo declara ampliamente que la palabra escrita de Dios es soplada por el aliento de Dios, una expresión de la cual derivamos. Hay una expresión en griego que es bastante conocida a los que hemos estudiado la Biblia y seguimos estudiando porque no hemos terminado. Theopneustos, eso significa inspiración, ese soplo de Dios, ese aliento de Dios. Junto con otros pasajes también, nuestro concepto de la inspiración de las Sagradas Escrituras, que también aparecen en 2 de Pedro 1:21 y 1 de Pedro 1:11, que yo creo que vale la pena revisar para que lo confirmemos y lo corroboremos. Dice aquí en el 1:11, escudriñando qué persona, esto se refiere a los profetas,
y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El Espíritu de Cristo, el soplo de Cristo. Por lo que se refiere al hebreo, la cuestión de terminología es sencilla. No hay conjunto de términos para cubrir la idea de la inspiración divina de la Escritura. Pero por esa razón debemos darnos cuenta que toda la Escritura es inspirada por Dios. Algunos piensan por ahí que esa inspiración ha consistido en un dictado mecánico en el cual los escritores eran meros secretarios que ponían por escrito lo que Dios les dictaba. Desde este punto de vista, las escrituras no contienen errores, es decir, son inerrantes. Otro punto de vista que no acepta el dictado mecánico, sostiene la inspiración de Dios y también insiste en que las escrituras no contienen errores, pero que a la vez admite la autonomía del escritor en cuanto al estilo y forma de redacción. Aquí tiene que ver algo que es muy importante. ¿Y a qué nos referimos? A las circunstancias en que el escritor tiene que manifestar, tiene que registrar, tiene que consignar todo lo que aparece ahí después. Es decir, pensar en el contexto histórico, geográfico, social y todos esos aspectos que se toman muy en cuenta en la interpretación bíblica cuando lo hacemos de una manera seria y responsable también, porque en muchos casos todo eso se hace a un lado, no se toma en cuenta y por eso vienen las interpretaciones antojadizas. Por eso decimos cualquier cosa, es decir, lo que se nos ocurre, lo que nos parece, lo que se nos antoja y no lo que aparece ahí en el texto bíblico. Otro aspecto importante, estamos hablando de las particularidades de la Biblia, y es que la Biblia es absolutamente confiable y segura porque es revelada por Dios. Fíjense que hablamos de la inspiración, ahora vamos a hablar de la revelación. Según el doctor Mervyn Brenneman, la revelación es el acto de descubrir la voluntad divina que el Espíritu Santo comunica en forma directa a los hombres santos. Debemos admitir que parte de la información que encontramos en la Biblia es resultado de las investigaciones de los mismos escritores. El caso de San Lucas, que ya lo vimos allá en Hechos, y el mismo Lucas, es decir, el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles, que se trata de un historiador. Lucas no anduvo con Jesús, sin embargo, él registra muchos hechos de Jesús que otros evangelistas no registran, y eso es sumamente importante. Otras partes fueron copiadas de los registros oficiales de Israel y de Judá. Así lo dan a entender ciertas expresiones de los libros históricos. En el Antiguo Testamento tenemos ahí Segunda de Reyes 1:18, 8:23, 10:34, etc. Algunos pasajes de la Escritura nos han llegado de fuentes que no es posible identificar, pero que pueden haber incluido una tradición oral. Ejemplo, los acontecimientos de los 11 primeros capítulos de Génesis. En Judas 9 y 14 se hace referencia a un libro extracanónico, es el libro de Enoc, y a un libro apócrifo del Antiguo Testamento, la Asunción de Moisés. A pesar de todo esto, la tradición conservadora ha mantenido siempre que los escritores, al usar información tomada de tradiciones orales,
y registros, posiblemente falibles, fueron preservados del error por el poder y supervisión del Espíritu Santo. Algunos autores consideran que el efecto producido por la inspiración es la revelación, es decir, una manifestación que Dios hace de sí mismo a todos aquellos que quieren tomar la Biblia en sus manos y leerla. Hemos dado a conocer algunas particularidades propias del contenido de la Biblia. Gracias, Señor, porque seguimos aprendiendo de tu santa palabra. Gracias por esa inspiración y esa revelación. Tu palabra es inspirada por Dios. Y muchas gracias porque sabemos que con esa palabra nosotros podemos alimentarnos espiritualmente. Ayúdanos, Señor, para obedecerla, para practicarla, para vivirla, para proclamarla. Todo esto te lo expresamos con profunda gratitud en nuestros corazones, en el nombre sacrosanto de Jesús, tu Hijo amado. Amén.